vamos a ir entonces a la palabra del Señor y les invito para tal efecto que me acompañen en oración, por favor. Padre amado, aquí estamos, al tiempo en el cual usted nos enseña, nos recuerda y nos desafía. Suplicamos en primer lugar la dirección de su Santo Espíritu en la exhortación, recepción y entendimiento de su palabra, para honra y gloria de su nombre. El día de hoy el tema que vamos a considerar es el propósito de las pruebas. No cabe la menor duda que todo el mundo está atravesando, nótese, constantemente pruebas. Para algunos las pruebas se han hecho más fuertes o latentes en esta época de pandemia, pero la realidad es que las pruebas son una parte fundamental, no solo de la vida, sino que especialmente de la vida del creyente. Porque según vamos a ver, y como vamos a ver en la palabra del Señor, o sea, en la Biblia, las pruebas tienen un propósito. No es algo que pueda ocurrir o suceder a los hijos de Dios nada más porque sí. Evidentemente hay situaciones en las cuales nosotros mismos nos involucramos, entendiendo en primer lugar y a priori las pruebas como las adversidades. Las hay, pero no siempre podemos culpar de ellas a nadie, mucho menos a Dios, sino que simplemente la gran mayoría de ellas vienen a nuestras vidas como resultado o consecuencias naturales de nuestros actos y de nuestras decisiones. Alguien se queja por ahí, dice: estoy pagando este carro, pero tan caro, y cada mes, y tan caro. Realmente lo dicen algunos, sí, como una maldición. Y después de enterarme cuál es el pago de ese carro, digo, no, pues sí. Pero ¿por qué lo compró? Lo obligaron. No hizo bien las cuentas antes de entrar en ese compromiso. Es un compromiso serio, formal, económico, que es donde más duele, y por un par de años. ¿Será capaz? ¿Tiene suficientes ingresos? ¿Están medidos sus gastos o sus ingresos? ¿Qué seguridad tiene de mantenerse en ese trabajo, con ese sueldo, ese nivel de ingresos durante los próximos 5 o hasta 6 años? Y así sucesivamente. ¿Será entonces eso realmente una prueba? ¿Algo que viene a probarle o simplemente la consecuencia de sus actos o decisiones? Muy bien, el día de hoy entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, mis amados hermanos? ¿Qué son las pruebas en primer lugar? ¿Para qué son las pruebas? Que es lo más importante el día de hoy, y vamos a introducirnos un poquito a lo que ya será el tema en profundidad la próxima semana, que son las tentaciones. Todo esto estará basado en la epístola universal del apóstol Santiago, en los el capítulo 1, versículos 1 al 12. Eso es el día de hoy. Vamos a comenzar a ver algunos detalles. No vamos a ir en profundidad, pero sí lo suficiente. Quiero transmitirles, hermanos, para que usted pueda mejor entender el propósito de esta carta, que se conoce como una carta universal en su tiempo, a sus destinatarios y a través del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo que podamos advertir, bueno, de qué manera me identifico yo con los destinatarios originales y por lo tanto de qué manera o envergadura me afecta a mí en el presente. ¿Quién la escribió? En la misma carta y al comienzo de ella nos lo dice claramente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Para los más estudiosos habría que decir con toda honestidad que no es definitivo o no es sin algún cuestionamiento la paternidad literaria de esta carta. ¿Por qué? Porque algunos dicen identificar hasta por lo menos 6 personas con el nombre de Santiago en el Nuevo Testamento. Otros dicen no hay más que 3 o 4. La coincidencia general es que habrían 3. Y lo más importante de todo esto es que uno de esos 3 nombres sería el de un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, a quien se le atribuye, con todo lo que ello significa.
En su momento, nuestro Señor Jesucristo no solo no fue aceptado en su propio lugar de origen por sus vecinos, digámoslo así, sino que en otro momento su propia familia fue en busca de Él, creyéndole que se había vuelto loco. Creemos que Santiago estuvo también involucrado en ese episodio, pero lo más importante de todo es cómo es que al final viene a caer en cuenta de aquel que conoció siempre como su hermano. Él no sabía de medio hermano, no era un hombre común y corriente, era un hombre perfecto, 100%, pero llegó a entender también que era 100% divino. De tal manera que él viene a transformarse y lo reconoce públicamente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo primero, quien lo escribió. Tenemos aquí una imagen que puede ayudarnos a extender un poquito más esto. Yo no sé qué tanto puedan ver esto, pero hablando de Santiago, nos dice aquí que Santiago el pilar. Información adicional, él fue un líder dentro de la iglesia local en Jerusalén. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, respecto de su integridad y de su persona misma, me llama mucho la atención. Y no deja de tocarme, les voy a decir. A él le decían rodillas de camello. Dícese que era tanto el tiempo que pasaba sobre sus rodillas orando que efectivamente así las tenían de encalladas esas rodillas. Hermanos, es un desafío para alguien, para alguno. ¿Qué efecto podrá producir el pasar tanto tiempo de rodillas? Podemos decir que es precisamente el mismo efecto que en él. Entonces, si de algún modo alguien tiene la ambición espiritual de al crecer o alcanzar cierta altura, bien puede tomar o podría tomar ejemplo de él. Eso es lo que podemos decir acerca de él. Adicionalmente, ¿a quién escribió esta carta? Nos lo dice claramente el mismo versículo en su segunda parte: a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, a las 12 tribus que están en la dispersión. Eso nos lleva a recordar que originalmente esta carta era para los creyentes, para los cristianos, pero como los primitivos originales eran de origen judío, primeramente vino a los suyos, a su pueblo, y estos eran originalmente judíos. Se habían esparcido a raíz y consecuencia de la presencia e intolerancia del Imperio Romano por todo el mundo. Y a ellos él les escribe. ¿Qué características tenían ellos como para escribirles a ellos? Entendamos, judíos en un mundo no judío, judíos en diferentes naciones o regiones gentiles. ¿Qué significa esto? Que ellos iban a enfrentar y estaban enfrentando diferentes situaciones, como por ejemplo al estar en lugares gentiles, no judíos, no creyentes, no cristianos, eran idólatras. Y por otra parte eran, si se quiere, opresores o agresivos o intolerantes con ellos. Razón por la cual su fe, y eso es lo más importante de todo, iba a ser probada constantemente, de formas agresivas, de formas arbitrarias, pero también de formas astutas, para engañarles y hacerles caer en la tentación de olvidar su fe. En tercer lugar, ¿por qué o para qué la escribió? En los versículos 2 al 4 encontramos el por qué. Ahora, comencemos a pensar un momentito ya nosotros. ¿Qué valor, qué significado puede tener para mí? No somos judíos. Habrá algún descendiente entre nosotros, probablemente, no lo dudo, pero de ahí en más no nos identificamos propiamente tal como judíos. Sin embargo, creo que la gran mayoría entre los presentes se identifica como inmigrantes. De algún modo nosotros estamos viviendo nuestra propia diáspora o nuestra propia dispersión, no solo en las naciones, sino específicamente porque aquí estamos a esta nación. Entonces podemos un poco entender. Ahora, bendito sea nuestro Dios que hemos venido a parar los que aquí estamos a este lugar, porque sin ser perfecto es bueno.
Y aquí no tenemos persecución como la que están experimentando hasta el día de hoy muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero un poquito podemos identificarnos ya en ese carácter. Por otra parte, usted está padeciendo lo suyo. No todos, ni de manera inmediata, han llegado a experimentar lo que aquí se conoce y se busca como el sueño americano. Y vamos a ver que es una de las características también de aquellas tribus en dispersión a las que se escribía la carta y que aborda Santiago en su momento. ¿Por qué o para qué la escribió? Dice los versículos 2, 3 y 4 de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo sé que no es fácil de entender esto, pero lo primero de todo, si tuviésemos que darle una palabra que nos explique una de las tres razones o motivos por los cuales Santiago escribe esta carta, la primera de todas, y yo pensaba, y hermanos, eso sírvanos a nosotros también como un consejo a la hora de abordar relación, diálogo o comunicación con cualquier persona, sobre todo aquellos que realizan un ministerio a través de los medios sociales o de comunicación. Lo primero es para animarles. Miren, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros no podemos entender muy bien del todo y a la primera, digámoslo así, el por qué, pero lo vamos a entender cuando lleguemos al final y forma parte de las conclusiones, el por qué tenemos motivos y razones suficientes para gozarnos, para alegrarnos, para estar felices en medio de las pruebas. Pero el propósito de esta carta, en primer lugar, animarles. Dice, considera las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Y él nos va a decir luego por qué. Les anima. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace? O el propósito al escribir esta carta es instruirles y recordarles algo, siquiera algo de lo que ellos ya bien conocen. No es una carta universal para todo el mundo, como una carta de Juan, por ejemplo. Es para los judíos. Y ahí sí ya nosotros no coincidimos directamente, pero sí en el presente. ¿A qué me refiero? Como judíos, como la nación de Dios, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, él había recibido, me refiero a Israel, el pueblo, muchos beneficios. Y el más importante de todos es la herencia de la palabra. Ellos conocían de la palabra, y no solo religiosamente, no existía una diferencia, sino que culturalmente esa era su cultura o su herencia. Todo lo que sabían o necesitaban saber para vivir exitosamente en este mundo se encontraba ahí. Normalmente cuando nosotros queremos expresarnos y decir quiénes somos, cómo somos o por qué actuamos o reaccionamos de una determinada manera, los chilenos normalmente le van a decir: es que soy chileno, pensando que todo el mundo tiene que entender, bueno, que es chileno y que por ese motivo o esa razón se comporta de esa manera. En el caso de ellos como judíos, ellos tenían conocimiento de la palabra. Por lo tanto, lo que hace aquí él es recordarles algo de lo mucho que ya saben: la palabra. Hay quienes ven mucha relación entre esta carta y algunas del Antiguo Testamento, como por ejemplo con Proverbios, y que de todos los libros en el Antiguo Testamento es el que más debían saber, porque es el que enseña a vivir sabiamente en la vida. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, no les escribo para que sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Les escribo para decirles que se gocen, como dice el apóstol Pablo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero les anima y en segundo lugar lo que hace es les instruye y les recuerda algo que ya saben. Hermanos, la palabra del Señor comienza el día de hoy para todos nosotros animándonos. Si usted tiene pruebas, si está atravesando pruebas, usted tiene motivos para gozarse en ellas. Y la palabra no solo nos anima, sino que nos recuerda y nos instruye. No siendo judíos, nosotros ya tenemos suficiente material en nuestra mochilita, por así decirlo. Tenemos mucha palabra. Algunos por 10 años, por 20 años, por 30 años, en realidad no tienen mucho que envidiarle a un judío. Lo que es más, si no es salvo aquel
Él tiene mucho que envidiarle a usted. En tercer lugar, el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el tercer propósito al escribir Santiago esta carta? Es ayudarles o enseñarles para ayudarles a enfrentar las adversidades de la vida. Las adversidades es aquello que no es favorable, que es contrario, que les complica la existencia. Incluso puede llegar al extremo de ser sufrimiento, alguna forma o cualquier forma de sufrimiento. Ayudarles a enfrentar las adversidades implica también, y aquí vamos a entender un poco el concepto, ayudarles a enfrentar las pruebas y tentaciones. En este libro y en la palabra que utiliza Santiago específicamente, pueden utilizarse estas tres. Específicamente pruebas y tentaciones. Y en el centro una que las describe a las dos: adversidades y cosas que ya he dicho. Entonces, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, es el propósito. Les voy a leer una definición pequeña de esta palabra, porque finalmente el propósito de toda la carta, por así decirlo, es que lleguemos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, que estemos completos. Dice el diccionario respecto de cabal que es exacto y coincidente y no aproximado. Que seamos verdaderos cristianos, exactos y coincidentes y no aproximados. Entonces, la idea de la carta es sacarnos o llevarnos a nosotros más allá de la media o de la mediocridad, para que lleguemos a ser verdaderos creyentes, esos creyentes poderosos que el mundo necesita como estandartes de luz y de sal, como los faros a los cuales mirar y por medio de los cuales guiarse. Otra definición que encontramos en el diccionario acerca de cabalidad, ya sabemos lo que es perfección, que no les falte nada, que esté completo, enteramente preparados para toda buena obra. Esa clase de creyentes y de cristianos, pero nos agrega y cabales. La otra descripción o definición o acepción que encontramos en el diccionario dice, refiriéndose de una persona que se comporta con honradez y rectitud. Que se comporta con honradez y rectitud. Ambas tienen que ver con la moral, ambas tienen que ver con el carácter, ambas tienen que ver con la excelencia de principios o valores y con la firmeza de los mismos. O sea, que no tiemblen, que no se quiebren, que no se rompan, que no se desmoronen, pero tampoco que se desvíen, porque el enemigo es astuto y dice: no, a este no lo voy a poder tumbar, a este no lo voy a poder quebrar, a este no lo voy a poder ni siquiera doblar, pero dice: pero no voy a engañar. Y sin darse cuenta se va alejando, se va alejando, se va alejando, y el enemigo le dice al oído, no dice así como oísteis que fue dicho, no, pero dice la Biblia, dice Dios: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y lo sabemos muy bien, pero el enemigo astuto le dice: ¿qué tanto es tantito? Una, y no le voy a seguir, usted se la sabe mejor que yo, y engaña, y nos ha engañado a todos alguna vez, pero algunos ahí se quedan y les gusta. Bueno, esto es para introducirnos a lo que es esta carta, y aquí tenemos una pequeña imagen que ya nos va mostrando acerca de, tenemos las pruebas, ahí estamos también nosotros, somos puestos o probados por medio de pruebas, por medio de tentaciones, pero la idea de nosotros es permanecer firmes y constantes, sin caer, sin desmayar, sin desfallecer, sin ser engañados, para que finalmente podamos llegar a esto, a ser íntegros o perfectos y cabales, cosa que ya acabamos de ver. En segundo lugar, y este es el gran centro el día de hoy, acerca de las pruebas, el propósito de las pruebas.
Estamos en el capítulo 1, versículos 5 al 11. Puntualizo y digo esto porque algunos están tomando unos apuntes preciosos que luego me comparten. Hay algo que no dije, el día de hoy de manera muy pero muy especial hay que o concentrarse o tomar apuntes, y si usted dice, no estoy como para concentrarme muy bien y para tomar apuntes, ¿qué puedo hacer? Le dejo la solución. Esta noche usted se conecta ahí o en Facebook, puede ver la repetición del servicio, o si le gusta más bonito todavía puede ir a YouTube. Ahí va a encontrar solamente el sermón y la calidad está muy buena. Pero no puede quedarse ni conformarse con lo que escuche aquí ahora. Por ningún motivo, y lo repito, no puede conformarse ni quedarse con lo que se ha dicho aquí solamente, a menos que lo repita y lo repita y lo repita. Porque esto es muy importante. Esto va a marcar o puede marcar completamente lo que es su vida. Soy una persona que no ha tenido una vida ni muy buena ni muy fácil hasta que me casé. De ahí todo cambió. Dicha sea la verdad de paso. Pero antes de eso, ¿qué? Pero estuve aprendiendo. El Señor me estuvo probando, me metió al crisol y eso ayudó. Es lo que Él quiere hacer y es lo que Él está haciendo. Cuando usted llega a comprender el porqué de las pruebas, el porqué de las adversidades, el porqué del sufrimiento, incluso el porqué de la tentación, y usted sale victorioso, usted dice, ahora entiendo. Y la idea es esa. Sobre todo si usted lleva ya más tiempo, más de 1 o 2 años, más aún de 5, con mayor razón. Hermanos, hermanas, cada uno de aquellos con ese tiempo puede y debe considerarse un adulto, espiritualmente hablando. Y un adulto ya no está para depender o recibir constantemente como un recién nacido, sino más bien para ser el que atienda. Y la idea es esa, que cada uno de los presentes, con todo el tiempo que ya lleva en el Evangelio, pueda ser un discipulador, un mentor, alguien que esté trabajando con alguien para ayudarle a crecer en la vida espiritual y a ser mejor persona, e incluso para llegar a tener éxito en la vida. Lo primero, en el versículo 5, ¿qué es lo que encontramos nosotros aquí? La prueba de la fe. Dice el versículo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo primero de lo primero, cuando se trata de pruebas, lo que está siendo verdaderamente probado es la fe. Y no solo la fe, sino que la fe en Dios. Dios que nos dice, Daniel, Juan, Pedro, cualquiera sea la situación que te toque atravesar en la vida, van a haber muchas muy buenas, muy bonitas, preciosas. Como el día que te enamores, el día que te cases, el día que compres tu casa, el día que compres tu carro nuevo, el día que muchas cosas. Pero también habrá momentos difíciles, cuando vienen las enfermedades, y cuando no hay cura, y cuando alguien se va, y cuando el trabajo comienza a escasear o a haber dificultades, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero, y Él nos dice, es que por medio del conocimiento de la palabra, de mi palabra, del consejo, los consejos que te voy a dar, es que tú puedas salir exitosamente adelante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la sabiduría es clave, es esencial. De hecho, aquí podemos decir, sin lugar a dudas, después de 20 años de ministerio, más ahora, hay mucho conocimiento. Yo personalmente no dejo de asombrarme de todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Incluso estoy trabajando en un proyecto para que eso no se pierda y pueda ser aprovechado por futuras generaciones u otras congregaciones o incluso ministros. Pero conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra. Y en mis términos simples y sencillos, es la forma en que usted utiliza ese conocimiento. Hay quienes lo utilizan y hay quienes de plano no lo utilizan. Por eso que comienza al hablarle a ellos, Santiago les recuerda y les instruye lo que ustedes ya saben. Así comienza para nosotros también la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no falta de conocimiento. Originalmente ellos no tenían falta de conocimiento. Aquí nosotros no tenemos falta de conocimiento después de tanto tiempo. Pero puede haber falta de sabiduría. Y si usted lo reconoce, y le voy a decir honestamente, a mí a veces me falta. Sí, Señor, me falta. Porque me equivoco.
Razón por la cual dependo y debo estar constantemente pidiéndosela al Señor. Y le digo a mi esposa también, ora por mí. Somos humanos, somos hermanos, nos apoyamos mutuamente. Y aún voy más allá, yo le digo, creo que segunda vez que hago la confesión, y si voy a salir, si tengo que salir, le digo, dame la bendición. Y si usted decide un buen día ir a verme, también le voy a decir, si entra, allá no está tan fácil como antes, le voy a decir, déjenos la bendición. Y en este caso en particular, la sabiduría. Si usted entiende, reconoce que hay falta de sabiduría, digo, no falta de conocimiento y mucho menos falta de educación. Tenemos de todos los niveles y el más chiquito, por así decirlo, aún el con menor educación son de los más educados que tenemos en nuestro medio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Adquirir sabiduría? ¿Será importante? Ya no estamos hablando de conocimiento, ¿lo tienen? Claro que sí. Podemos decir que en el ataque a la fe, la falta de sabiduría juega también un rol fundamental. Es como una piececita que necesitamos que esté ahí. No que esté el espacio con la forma o la figura o el nombre vacío. No, tiene que estar ahí, tiene que estar lleno. Los papás, porque han vivido, porque son mucho mayores y porque conocen a sus hijos desde cómo los conocen. Los papás no tanto como las mamás, pero las mamás cómo conocen a sus hijos. Que si algún día se portan mal, que son llevados a juicio, ahí están ellos echando mentirotas como nadie la va a tomar los iglesia. Están mintiendo. Así lo conocen. Bueno, del mismo modo, Dios nos conoce. Y cuando inspira a Santiago por medio del Espíritu Santo para que escriba esto, dice, no, si ya no tienen tanto problema de conocimiento, sino de sabiduría, de que puedan aplicar todo lo que ya tienen. Y vuelvo a decir, y a algunos probablemente no les pueda gustar mucho, yo reconozco a veces esa falta de sabiduría. Razón por la cual siempre se la estoy pidiendo. Y cuando me toca enfrentar un nuevo desafío, un nuevo reto, no crea que siempre es una maravilla, pero a veces bastante bien. Y de hecho, incluso recientemente mi esposa me dijo, ¿estuviste bien? Y yo dije, qué padre. Porque honestamente no me había dado cuenta. Entonces dije, el Señor me dio entonces lo que le pedí. Y ya no fui yo, sino fue el Señor a través de mí. Y literalmente así es, no puede ser de otro modo. Continuamos. Pero, viene un gran pero. La prueba de la fe es lo primero en las pruebas, entiéndase, lo primero en las pruebas es la prueba de la fe. ¿Y por qué? Porque es lo fundamental. Si tenemos problemas en la fe, vamos a tener problemas en todo, absolutamente todo. Pero, dicen los versículos 6 y 8, este pero es tan importante. Porque, recuerden por un instante, al ser probada la fe, hay un problema, y el problema fundamental, lo dice Dios, es la falta de sabiduría. Pero Él dice, no hay problema. Si tiene usted, si reconoce, se da cuenta que ese es su problema, al dudar o al ser atacada su fe, pida la sabiduría. Pida la sabiduría. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Se le va a dar. Muy bien. Pero, ¿cómo hay que pedirla? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, hay que pedir con fe. Y lo voy a tratar de leer bien ahora, porque esto es bien importante. Pero pida con fe, no dudando nada. No tan así, ni tan corto, ni tan rápido, pero eso es una sola cosa. Porque normalmente podemos caer en el siguiente error de pensar, no dudando. Y como que nada se nos escapa. No, pedir con fe, no dudando nada. Y si usted no tiene esa fe, tiene que pedírsela al Señor. Y no hay quien nunca se equivoque, quien nunca falle, quien nunca se debilite, etcétera, etcétera. De hecho, me analizaba nada más en el transcurso de esta semana.
Cuando somos muy lógicos y muy racionales, tenemos un serio problema con la fe. Muy buena la lógica, etcétera, etcétera, en el mundo, en los negocios, lo que usted quiera. Pero en la fe, en nuestra vida espiritual, que en el fondo abarca todo lo demás. Y mi esposa me dice, no, me llama la atención. Y yo que me resisto un poquito por aquí, por acá. Pero finalmente caemos en cuenta. Con fe. No porque sea fácil, no porque sea posible, no porque se vea venir. Cuando dice con fe, no estás viendo nada. Nada se ve venir. Es como que está en el desierto y necesitamos agua. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo no sé, pero Dios me la va a dar. ¿La vio venir? No. Por fe. En el desierto tengo una sed, pero Dios me la va a dar. Con fe, no dudando nada. Y les voy a decir una cosa, hermanos míos. Cada vez que así he pedido, siempre he recibido. Entonces uno tiene el conocimiento. Se ejercita en ese conocimiento, en la práctica de ese conocimiento, y ya la próxima vez no tiene que pensarlo 2 o 3 veces, sino que se lanza con todo por fe, no dudando nada. Y esa es la idea, que nosotros podamos ir a otro nivel en nuestras vidas, de manera que podamos obtener todo lo que Dios quiere para nosotros. Y usted sabe que Dios, que es nuestro Padre Celestial, Dios que nos ama, Dios que es todopoderoso, solo quiere cosas buenas para nosotros. ¿Y por qué no las obtenemos? Porque ahí andamos dudando. Ahí andamos dudando. Yo lo voy a decir, para honra y gloria de nuestro Dios, yo no dudo. Muchos años que no dudo, y muchos años que estamos, ¿cómo estamos, hermano? Bien. Y nos faltará que piense, pero uno se compra el corvette. Y no nos vamos a pelear, pero porque no quiere. Sabiduría. ¿Para qué nos vamos a achacar? Pero, y con mi esposa, nuestra última plática el día de ayer, no es la única, y como esa hemos tenido muchas. Decíamos, gracias a nuestro Dios. Estamos bien, felices, contentos, pero solo Dios sabe dónde acabará nuestra vida. De la nada, simplemente por pláticas espirituales y por fe me dice, si hoy nos fuéramos, o si hoy me fuera, yo le digo, bueno, no te quédate, yo me voy. Si yo me fuera, se lo pido al Señor, quiero que se vaya, irme yo primero. Si hoy nos fuéramos, hemos vivido una buena vida. Claro. Esa es la mayor satisfacción a estas alturas de la vida. Y decimos, hemos vivido una buena vida. Gracias a nuestro Dios. Pero ¿por qué es tan importante esto entonces? Porque cuando se trata de pruebas, lo primero que es probado es la fe. Y una persona que tiene problemas con la fe, tiene problemas para pedir, porque cuando pide, pide dudando, y al pedir dudando, ¿qué dice? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa eso en palabras nuestras, propias? Que una persona que tiene problemas de fe, que no tiene esa fe, será llevado o llevada o arrastrada por las circunstancias de la vida, por las vicisitudes, y estas pueden ser adversidades. Incluso las pruebas, lejos de bendecirles, le van a lanzar para allá con las tentaciones y va a caer. Estará sujeto a los altos y bajos de la vida. Y de eso no se trata. Siempre va a haber problemas. Me llama la atención poderosamente cuando dice la gasolina que va a subir 5, 10, 15, 20 centavos. Yo les digo, y hermanos, no hay cantidad, no hay una abundancia, simplemente hay una lógica y una razón, pero sobre todo una fe.
No son cosas que me afecten. No son cosas que me afecten. Les voy a decir, yo no tengo temor de que pueda faltarme el pan. Porque el tiempo en que tenía que faltarme ya sucedió. Y porque Él promete que no me va a faltar. Y cuando pienso en otras cosas que no son lujos, que están dentro de la misma categoría de necesidades básicas, para nosotros aquí es una necesidad básica y esencial, un vehículo para trasladarse. Aún más todavía en nuestra ciudad, que tiene un sistema urbano bien precario. Hay lugares que no lo tienen incluso. La única forma es esa. Razón por la cual cuando llega eso, no voy a cuestionarme. Nunca he sabido cuánto subió, cuánto bajó. A lo mejor es que iba a tener vergüenza. Ni cuánto cuesta el pan. No sé cuánto cuesta. Y lo consumimos. No, ya sé que se dieron cuenta algunos. Estaba hablando del otro, no del dulce, dicho sea de paso. Pero en fin. ¿Y por qué? Porque claro, es tu esposa la que se encarga. Ella es la que administra. ¿Y saben por qué también? Porque no importa cuánto cueste el pan, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a comprar. ¿Cómo vamos a vivir sin pan? ¿Y la gasolina? A lo mejor la va a cuidar tantito o tantito más, pero no podemos vivir sin ella también. Y no voy a viajar 15 o 20 minutos para ir a comprarla a un lugar específico donde está 2 centavos menos. Si usted hace la cuenta, no va a poder echarle más de 20 galones, por lo tanto no va a ahorrar más de 40 centavos, y eso es la distancia y el tiempo. Y así sucesivamente. Pero vida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No me importa lo que ocurra, no me importan las vicisitudes de la vida, los cambios, las altas, las bajas, porque mi vida, mi bienestar, mi salud, mi prosperidad depende de quién, del Señor. Todos nosotros hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que hacer planes, etcétera, etcétera. Todo eso. Pero todo eso se lo da y se lo enseña el Señor. La sabiduría, tiene conocimiento, le enseña, le da la sabiduría para aplicarlo. Y aún por sobre eso, porque usted puede tener mucho conocimiento, puede incluso tener la sabiduría de lo alto, pero a veces también le falla. Porque hay quienes hablan bien bonito y te dicen, pero qué maravilla, qué sabiduría, maestro. Y luego, y líbrenos al Señor. La bendición del Señor, la gracia del Señor, el favor del Señor. Hay creyentes que lo tienen y hay creyentes que lo pierden. El favor de Dios en su vida. Pero cuando usted está viviendo en integridad, ¿se acuerdan lo que veíamos ese dibujo? En integridad, en cabalidad, como un creyente, como un cristiano verdadero, no que se aproxima, sino que está ahí al milímetro, íntegro, como ese diamante al final del camino. Ese no tiene que preocuparse de nada. No tiene que preocuparse de nada. Simplemente de servir y de adorar al Señor. Nos lo digo claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la casa, el carro, el pan, todo vendrá por añadidura. Pero ahí viene el enemigo y le engaña, le hace dudar, atenta contra su fe y le dice: no, tú tienes que echarle más ganas, tú tienes que, mira, búscate otro trabajo, cambia de profesión, etcétera, etcétera. Habrá oportunidades en que sí, sea verdad, y el Señor se lo va a indicar también. Pero de ahí en más, cuando vemos una persona que vive cambiando de trabajo cada 3 semanas, me suena más bien a eso. Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Se deja llevar por todas las circunstancias y vicisitudes de la vida. ¿Y dónde está su fe? Para perseverar, para permanecer firme y constante.
No piense, porque tenemos que avanzar. Y esto es lo más importante. Comenzó con un pero vida con fe, no dudando nada. Para terminar diciéndonos aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Ay, qué palabra tremenda! Porque hay muchos como que les gusta moverse ahí entre las aguas. Entre que sí, entre que no. Entre que muy fuerte un día, otro día por el piso, pero como pensando que todavía la va a hacer, que va a salir adelante. Sí, estoy creyendo, dudando un poquito, pero creyendo. Caminando firme, pero a veces y así sucesivamente. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces por eso es tan importante. Nos queda un versículo aquí en Santiago 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que a veces mucha fe y a veces no tanta fe. Que a veces anda por arriba y a veces no te estará. No lo vemos ya, con mucho rato y así sucesivamente. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante. Y lo que Dios quiere y espera de nosotros es que seamos constantes, que seamos pacientes, que seamos perseverantes, porque para que la fe tenga su obra completa, la paciencia. Entiendo la paciencia de manera especial como una sola palabra para describir dos aspectos fundamentales del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tan fundamentales que es prácticamente de lo único que nos dijo en estas palabras literales: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No le suena a paciente, constante, perseverante? El hombre de doble ánimo es inconstante, no se parece en nada a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que como cristianos deja mucho que desear. ¿Cómo es usted? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Cómo ha estado viviendo su vida? Fíjense que todos hemos dado por ahí alguna vez. Lo importante es la decisión que vaya ya tomando el día de hoy. ¿Cómo va a vivir su vida de aquí en adelante? Hablando de las pruebas, porque esa es la idea, el propósito de las pruebas. Una imagen que nos ayuda a entender: el que duda, así va a vivir el que duda. Como colgando ahí de un abismo. Y a veces como que vemos que alguien está así medio colgando de un abismo. Bueno, ayúdenos al Señor y oremos nosotros por quien quiera que se encuentre en esa condición. En las pruebas, finalmente, hay que considerar esto. Ahora, y esto tiene mucho que ver no solo con el contexto, principalmente con el contexto de a quienes la escribió y en qué tiempo la escribió. Siempre habrá pobres, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ese es uno de los mayores dilemas de la vida, la existencia de los pobres y de los ricos. La idea de los ricos en la familia del Señor es que esto pueda ser de bendición y de mucha bendición y de mucha bendición y siempre bendecir. Y no prestar y dar y dar y dar y dar. La prueba de la condición, versículos 9 al 11 dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Hay muchas razones por las cuales el que es de humilde condición, ahora literal y específicamente pobre, tiene un lugar especial, es porque tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Del mismo modo que las viudas y los huérfanos, el extranjero, el pobre en general también, porque definitivamente ha sido desfavorecido socialmente. Y bienaventurados aquellos, porque esa condición es la que les ayuda a acercarse y a permanecer cerca de Dios siempre. He escuchado muchos testimonios y de gente famosa y muy adinerada que dice: nunca he sido más feliz que cuando era pobre. No es algo para de ninguna manera enorgullecerse o cosas por el estilo, pero pienso en mi propia familia, me refiero a mis padres y mis hermanos. Nunca fuimos más felices como esa familia que éramos, que cuando teníamos necesidad de todo.
Unidos, 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 unidos entre nosotros, pero lo que es más importante, unidos, unidos nosotros con el Señor. Pero ¿qué tanto puede ser? Una de las historias que a mí me gusta pensar tiene que ver a la hora del desayuno. Porque hay un dicho en Chile que dice, bueno, de un huevito comieron 5 y el sexto se empachó. Pero ¿cómo le hacen? Bueno, así le hacíamos. Primero un huevito era lujo. El pan, en realidad el pan era lujo. Ya mantequilla ya era otro lujo. El huevito de otro nivel. Y cuando llegaba a ver, pues se dividía. No me pregunten cómo, se revuelve y se divide en 6. ¿Será posible? ¿Será posible? Bueno, los que han ido a Cuba pueden más o menos imaginarse. Aquí va la segunda parte, un buen desayuno. Un buen desayuno en aquellos días, en aquellos tiempos, no era un pan entero, sino medio pan. Se parte así. Pero hay ocasiones en que el pan no lo partimos así por la mitad, sino que le damos 2 cortes y se convierte en 3. Se puede ver a través de él prácticamente, pero sí. Puede sonar una exageración, pero a la hora de preparar el tecito, cada uno se va a tomar su tacita de té. No va a estar muy dulce porque una cucharada para cada uno no hay. Y algunos todavía le echan 5 y pagan las consecuencias. Una bolsita de té, había que hacer un entrenamiento y estamos todos bien entrenados. ¿Para qué le voy a decir? Todos bien entrenados. Se ponen las 6 tazas, porque papá, mamá y 4 hermanos, 6. Toma la bolsita de té. Usted tiene que hacer como un calentamiento. Y tiene un buen brazo, un buen cálculo y sobre todo el tiempo. Porque comienza 1, 2, 3. Tienen que salir las 6 iguales, porque si no, alguno se va a enojar. La tuya salió bien oscura. Por decirlo menos. Y vivíamos tan felices. Tan felices. Como familia. Con frío. Con hambre. Pero no salíamos del templo. No salíamos del templo. Éramos exaltados. Tanto así de cerca del Señor como cree que yo. Bueno, vamos a continuar y algunos no se me vayan, por favor. Sí, vamos a terminar. Pero el que es rico en su humillación, pero el que es rico en su humillación. Lo que le quiso decir, ahora resumiendo esto, a los pobres y que tienen fe y que tienen que mantener su fe y luchar por su fe para no perderla. No dudar, es que vivan con dignidad. Y que vivíamos nosotros, le voy a decir con dignidad, vivíamos con dignidad. Cosíamos y cosíamos y cosíamos y parecía todo que estaba casi nuevo. Nadie se tenía que enterar de nada más. Vivíamos con esa dignidad. Pero ¿qué es lo que le dice al rico? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El grave y gran problema de siempre, los pobres y los ricos en aquel tiempo. El grave y gran problema de siempre hoy, los pobres y los ricos. Y aún entre creyentes, ahora la diferencia es que nos ayudamos. Pero bueno, ¿y a quién le tocó vivir en esa condición? Menor, económica. No pierda la dignidad, es lo que le está diciendo. No pierda la dignidad. Tú eres especial. Probablemente ahorita que estás en medio de todo esto, no te des cuenta y no lo reconozcas. No nos dábamos cuenta, no lo reconocíamos. Pero cuando llegue un momento en que puedas recapacitar, va a decir, ¿qué dije yo? Qué felices éramos, qué unidos éramos, y no salíamos de la casa del Señor. Y al rico le dice, tú sé humilde, sé humilde, sé humilde, sé humilde, sé humilde, sé humilde, y todavía más humilde. Porque todo lo que tú tienes, no te dejes engañar, que no atente y no te tiente la fe el enemigo haciéndote creer de que tú. Bueno, tu fuerza, tu inteligencia, tu sabiduría, tu laboriosidad, tu energía, tu belleza,
etcétera, etcétera, te lo doy yo, dice el Señor. Entonces, ¿de qué te jactas? Más y más humilde tienes que ser, porque todo te viene de mi mano. Y tú vas a hacer lo que te toque hacer en el lugar en donde estás. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué significa esto? Que todo puede pasar. Del mismo modo en que el que está en esa condición tan desventajosa, pero tan especial a la vez, puede cambiar, la vida tiene esas vueltas y cambios. Gloriarse en lo que perdura es el consejo al rico. Es decir, no te gloríes en lo que tienes, sino en quien eres. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Eso significa que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos y todo lo que logremos algún día tiene que ser para honra y gloria de Dios y para ponerlo a los pies del Señor. Si hay otra motivación, grave error, y contra eso es lo que nos advierte la palabra del Señor. Finalmente, las tentaciones en breve, y es lo que vamos a ver la próxima semana. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Literalmente, lo que estoy diciendo aquí es lo que la palabra del Señor dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recordemos por un instante, nos está hablando de pruebas, nos está hablando de tentaciones. En el centro de estas dos palabras que se utilizan indistintamente en ciertas oportunidades están las adversidades. Las adversidades son los problemas, son todo aquello que nos es opuesto, y el sufrimiento en definitiva. Y siempre vamos a estar, o casi siempre, entiéndase, en prueba y en tentación. La prueba es de que salgas adelante con dignidad, que enfrente o que afronte la prueba, que es la adversidad, que es la vicisitud, que es el sufrimiento en algunos casos, con dignidad, haciendo la voluntad del Padre. Pero a la vez está la tentación, porque usted puede salir adelante, pero lo puede hacer de otra manera. Lo puede hacer mintiendo, lo puede hacer engañando. Y a veces algunos han errado en la fe, y su fe ya fue trastocada. No siempre lo sé, pero a veces uno se entera. Pero una de esas formas curiosas es que en una oportunidad, y no ha sido la única, pastor, ¿usted me podría hacer una carta que... Pero ¿cómo se le ocurre que yo le voy a hacer esa carta? Si eso es falso. No, yo decía por si acaso, ya ve que para aquí. Así que ya sabes, si trae algún plan, olvídese. Porque cuando haya resistido la prueba, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, nos habla de tentación y nos habla de prueba. Ya lo tenemos claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo dice ahí. Porque cuando haya resistido la prueba, miren lo que ocurrirá. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué significa esto? Que usted va a recibir, será reconocido. Usted será aprobado y que usted será exaltado. Me gusta mucho siempre pensar en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y ese es nuestro ejemplo por excelencia. Cómo Él vivió y cómo obtuvo el reconocimiento, la aprobación y la exaltación de Dios. Y en una sola frase, para resumirlo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa debe ser nuestra única gran ambición en la vida. Probablemente no lo escuchemos, pero lo vamos a saber y lo vamos a sentir. Que Dios pueda decir eso. Y cada vez que Dios no dice eso, yo digo, no lo está diciendo, tengo yo que analizarme, tengo que avergonzarme, tengo que arrepentirme, tengo que enmendar mi camino. Pero de ahí en más, del mismo modo, los hijos, y mientras más chiquitos, más tiernos y amorosos, lo único que quieren es hacer que sus padres se sientan orgullosos. Es lo que nosotros debemos aspirar, que Él se sienta orgulloso y Él se sienta satisfecho o satisfacido. Pero ¿quién puede lograr eso? Aquel que soporta la tentación, aquel que ha resistido la prueba. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos,
Lo van a poder ver después con detenimiento. Pero cuando ya llegamos acá, perfectos y cabales, o sea, íntegros, a través de la paciencia, que es la humildad y la mansedumbre, el carácter de Jesucristo, obtenemos esta corona. Conclusión, 3 cosas. La primera, las pruebas son para gozarse. Si no lo sabía, hoy ya lo saben. Hacernos más felices si las aprueban. Segundo, las pruebas son para ser pacientes, hacernos más fuertes, mansos y humildes, es fuertes, perseverantes y constantes. Tercero y último, las pruebas son para completarnos, hacernos perfectos y cabales, para completarnos. Cuando usted ha resistido la prueba, la tentación, usted ya está más completo. Y recién ahí usted podrá decir que está preparado para muchos nuevos y grandes desafíos. Últimamente eso es lo que quiere el Señor traer a nuestras vidas. Les invito a que me acompañen inclinando sus rostros. Vamos a hacer oración y de esta forma nos disponemos a concluir. Padre amado, le queremos dar muchas gracias porque en los tiempos en que se viven, usted ha escogido traernos, recordarnos este mensaje, esta enseñanza de su palabra. Padre, en el día de hoy reconocemos que lo primero que sufre y a lo que se atenta por medio de la tentación y también de las pruebas es la fe. Rogamos, Padre, porque todos sean fortalecidos en su fe, porque el día de hoy hayan podido recordar y que repasar también, Padre, todo lo que usted ya nos ha enseñado, todas las experiencias maravillosas que nos ha permitido vivir y que ahora deben sernos de elementos de juicio para darnos sabiduría. Rogamos por sabiduría, Padre, por y para cada uno de los presentes. Que esta nos acompañe y nos siga durante el transcurso de esta nueva semana, de manera que tomemos decisiones que le honren y le glorifiquen a usted. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nuestro hermano Antonio va a pasar aquí para ayudarles con indicación para salir de manera correcta.